tema es peligroso discurso legitimante de los juristas, análisis de dos casos. Le voy a dar la palabra a Felipe Guerrero Sánchez para que comience con su disertación. Luego de la disertación vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas, algún comentario abierto del público presente, y luego voy a estar aprovechando para comentarle lo que son los programas, tanto la maestría en Derecho Penal, que es justamente la que nos permitió conocer a Felipe y su trabajo de investigación, y los programas que son del interés de la comunidad, lo vamos a estar hablando más tarde. Sin más, Felipe, te doy la palabra y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Bueno, gracias a todos y a todas por participar. Gracias, Agustín, por la presentación. Mi trabajo básicamente se llama El peligroso discurso de los legitimantes de los juristas. Vamos a analizar dos casos. Esto se dio en el contexto, lo voy a explicar como para que se entienda un poco, se dio en el contexto de una materia de la maestría de Derecho Penal con el profesor Daniel Rafecas que se llamaba Nuevas Tendencias de Derecho Penal. Y lo que estábamos evaluando en esa materia era lo que fue la doctrina penal en el nazismo, o sea, la función de los juristas en el nacionalsocialismo. Y el trabajo que yo realicé fue un trabajo analizando también esta función y comparándolo un poco con otro ordenamiento jurídico que fue el chileno. En ese contexto, los juristas que analicé, que son los dos casos, son el de la Alemania nazi, principalmente analizando a Carl Schmitt, y en el caso de la dictadura chilena, analizando a Jaime Guzmán Errázuriz, como los dos grandes juristas que representaron sus respectivos periodos. Así que lo que voy a hacer, o voy a intentar hacer, es explicar un poco, más que nada desde un punto de vista quizá histórico, no hablando tanto como de la teoría jurídica que seguía Carl Schmitt, etc. Quizá un poco, obviamente, por el contexto, pero más que nada refiriéndome a cuál fue su función en el régimen, y cómo los juristas cumplen también una función en los totalitarismos y en los gobiernos autoritarios también. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar primero con el caso de Carl Schmitt en Alemania. Como contexto, ¿quién fue Carl Schmitt? Fue un profesor de Derecho Constitucional, abogado, jurista, que nació en 1888, falleció en 1985, y fue profesor de Derecho Constitucional y estuvo con gran importancia durante la Alemania nazi, donde es conocido por la Alemania nazi. Tiene una postura que es antidemocrática, tiene varios libros de su concepción de la política, es una concepción de la política como guerra, siempre tiene que haber un enemigo, y tuvo una polémica también con otro jurista muy conocido en el mundo del derecho que fue Hans Kelsen, que de hecho tuvieron ahí una disputa en la Universidad de Colonia. Después él pasó a ocupar el cargo de Hans Kelsen porque Hans Kelsen era judío, así que él en la Alemania nazi tuvo que arrancar. Y finalmente terminó como profesor en la Universidad de Berlín. Ahora, Carl Schmitt se unió al partido nazi, o se afilió al nazismo el 1 de mayo de 1933, que fue el mismo día, de hecho, que otro conocido del nazismo, que era Martin Heidegger. Y ha sido en cierto sentido criticado, se lo ha visto como oportunista de parte, sobre todo, de los jerarcas de las SS, porque consideraron que se unió muy tarde al partido. Principalmente porque en ese entonces Hitler ya había asumido el poder como canciller. Hitler asumió en enero de 1933, y obviamente ahí fue por un acuerdo político, entre otras cosas, que terminó mal, porque todos sabemos cómo terminó Hitler en el poder, pero él se afilió al nazismo cuando ya estaba vigente el Hitler, o ya era como el Führer, por así decirlo. Ahora, la figura de Carl Schmitt fue totalmente importante para legitimar lo que fue el nacionalsocialismo en Alemania. Era un jurista que tenía un reconocido prestigio en los círculos académicos, y se afilió relativamente temprano, criticado, pero relativamente temprano, a lo que fue el nazismo. De hecho, él mismo en 1934 ya sostenía que el espíritu del nacionalsocialismo debía considerarse como una norma no escrita en el ordenamiento jurídico, o sea, una fuente que es supralegal del derecho, va más allá del derecho, y por tanto toda interpretación en el derecho debe ser una interpretación nacionalsocialista.
Ahora, esta importancia en el derecho no fue algo que viniera de Carl Schmitt solamente, sino que hasta el mismo Führer, que era Adolf Hitler, tuvo que reconocer la importancia que tenía el derecho para el régimen. Como decía el profesor Zaffaroni, siempre los gobiernos necesitan o el librito o necesitan el discurso para fundamentar lo que terminan cometiendo. Y en este caso, esa fue la función que cumplió también el derecho y con los escritos de los juristas. Adolf Hitler, sin embargo, tenía un odio, por así decirlo, hacia los juristas. De hecho, hay citas textuales de él que decían que él creía que todo jurista era retrasado por naturaleza, o sea, odiaba a los juristas y decía que, de hecho, la ética y el derecho debían eliminarse el derecho. La ética tenía que superar al derecho porque el derecho lo veía como un obstáculo, por así decirlo. Pero el mismo Adolf Hitler tuvo que reconocer cuál era la función del derecho en un discurso que pronunció en enero de 1933 cuando asumió como canciller alemán, y decía que la función del derecho era que tenía que servir al mantenimiento de la comunidad nacional, que se articulaba a través del Estado y se encarnaba en la persona del Führer, que era él mismo. O sea, el individuo, según Hitler, no podía ser el centro de los cuidados de la ley, sino que tenía que ser el pueblo. Y el pueblo era representado por Führer, o sea, por el mismo Hitler. Y aquí la labor de los académicos del derecho se dedicó entonces a justificar estas palabras. Y principalmente a producir y difundir en publicaciones especializadas, en libros específicos, lo que se consideró como una teoría del derecho o una teoría del Estado Nacional Socialista. ¿Cuál era el punto de la teoría del Estado Nacional Socialista? Básicamente, negar la generalidad del derecho. O sea, no puede haber una separación de poderes, el Estado tenía que ser un todo indiviso, indivisible, que se engloba bajo la unidad de un liderazgo. Obviamente también el discurso nazi tenía un claro concepto racista, por tanto negaba las diferencias biológicas y la igualdad ante la ley, entre otras cosas. Aquí comienza Carl Schmitt con su función, legitimando el régimen, en principio con un escrito que publica en diciembre de 1933, que se llama Estado, Movimiento y Pueblo. Y ahí Carl Schmitt decía que el contacto permanente e indudable que debe existir entre el Führer y los que lo siguen se basa en que existe una igualdad genérica entre el pueblo, la raza y el Führer. Y esta igualdad es lo que evita que el Führer sea un tirano o se convierta en un arbitrario. ¿Por qué? Porque él es el único que puede interpretar a las masas y puede hacer fluir de esa manera lo que dice el pueblo alemán. Por tanto, no puede ser arbitrario porque él es el pueblo alemán en el fondo. Y estos escritos fueron lo que lo fueron consagrando de a poco como el jurista más importante del Tercer Reich, o el Kronjurist que se le llama. También ha sido considerado por esto como el principal artífice de lo que fue la arquitectura jurídica del nazismo, en el sentido de que Hitler, constitucionalmente hablando, funcionaba a través de los estados de excepción que se terminaron siendo estados de excepción permanentes. O sea, en un principio Hitler, cuando asume el poder, estaba bajo la vigencia de la Constitución de Weimar de 1918, que fue la que existió cuando se hizo la República de Weimar, y era una constitución que asumía un semipresidencialismo. Había un presidente y el canciller que era Hitler. Pero a través de esta idea de los estados de excepción, cada vez Hitler fue asumiendo más poder, se le fueron delegando funciones, después ya cuando fallece el presidente nazi, se elimina la figura del presidente y ya se deja solamente, o se une el canciller el presidente, que recae en el Führer, que es Hitler. Ahora, no solamente fue teórica la función que cumplió Carl Schmitt para legitimar constitucionalmente esto, sino que también en la práctica, ya que la concepción que tenía Carl Schmitt de cómo funcionaba la política fue lo que permitió también legitimar lo que fue el poder punitivo desmedido que existió en esa época. O sea, destruyó lo que era el derecho penal liberal. ¿Por qué? Porque él consideraba que la política era la guerra. Entonces, siempre que se hacía política, se hacía contra un enemigo. Siempre había un enemigo. Y ese enemigo, como bien sabemos, era un enemigo ideológico, que era primero el comunismo, y también un enemigo racial, que era los judíos. Y eso, Carl Schmitt, ese antisemitismo que él también señalaba, lo dejó bastante claro
por ejemplo, cuando se inicia la persecución de Hans Kelsen en la Universidad de Colonia, y de hecho hay autores que dicen que Carl Schmitt en las obras que tenía obras de 1927, por ejemplo, 1928, el concepto de lo político, cuando saca la edición de 1933, cuando ya estaba vigente el nazismo, le agrega comentarios antisemitas como para que quede más claro cuál era su postura frente a este enemigo racial. Ahora, en concreto, yo reconozco que hay 4 grandes hitos en los cuales Carl Schmitt aparece legitimando el régimen, que los voy a decir en orden cronológico. Son primero lo que pasó con la legislación de excepción en ocasión del incendio del Reichstag, que fue el incendio del Parlamento alemán. Sabemos que Hitler asumió en enero de 1933, en febrero se quemó el Parlamento alemán. Se dice que fue culpa de un comunista holandés, hay otras fuentes que dicen que fueron los mismos nazis los que quemaron el Parlamento alemán, pero eso provocó en realidad que se decretara una ley que fue la ley del 28 de febrero de 1933, que fue la primera ley que le daba atribuciones mayores al Poder Ejecutivo, que fue una ley que autorizaba a las policías secretas a detener ciudadanos sin que exista una orden judicial, bajo rótulos de enemigos, conspiradores, y para mantenerlos en lo que se llama una custodia protectora, que se refiere a los primeros campos de concentración que existieron, que no eran para judíos, sino que eran para los disidentes políticos ya en 1933. O sea, con eso comienza el autoritarismo, en el sentido de que ya había leyes que permitían detener ciudadanos sin orden judicial. Luego el mes siguiente, el 24 de marzo, se publicó otra ley que se llamó Ley para remediar la miseria del pueblo y del Reich. Y en esa el Parlamento le concedió a Hitler amplias facultades legislativas, lo que implicó que se iban delegando prácticamente de forma definitiva en realidad todas las funciones legislativas en el Ejecutivo. Y esa ley, que fue, como hablábamos, de los estados de excepción permanentes, que era la concepción de Carl Schmitt decía que el soberano es quien determina cuándo estamos en un estado de excepción, que era Hitler en este caso. Fue lo que el mismo Carl Schmitt junto con otros juristas salieron a respaldar, pues, estas leyes. De hecho, Carl Schmitt señalaba que esta nueva ley era una suerte de norma constitucional transitoria para la Nueva Alemania, o sea, le daba un rango constitucional ya. Ahora, esta concentración de poderes que fue en el Ejecutivo terminó escalando hasta la disolución de los demás poderes. Finalmente, el último que se disolvió fue el Poder Judicial, que terminó siendo un mero instrumento administrativo. O sea, se va eliminando la independencia de los jueces. Y esto culmina con una ley que fue el 24 de noviembre de 1937, por la cual el Ministerio de Justicia ya podía designar jueces, asignarlos a cargos concretos, podía removerlos, entre otras cosas. Y esto terminó en algo que fue conocido, que de hecho hay varias películas incluso al respecto, y con lo que se llamó los fenómenos de las farsas judiciales, en el sentido de que habían personas que eran condenadas, pero no tenían juicio propiamente tal, no tenían defensa, sino que todo era una farsa para que pareciera que habían jueces, pero en realidad no habían. De hecho, se calcula que aproximadamente el 90% de las sentencias en ese periodo eran sentencias a muerte, que estaban determinadas de antemano. Y se calcularon entre 1942 y 1945 más de 5.000 ejecuciones. Aquí el juez que famoso o infame más que nada fue Ronald Freisler, que él mismo se acuñaba 2.600 muertes de esas 5.000 que había. Ahora, ese fue el primer hito. El segundo hito fue el caso de la Noche de los Cuchillos Largos, que ocurrió el año siguiente, en 1934, el 30 de junio, cuando Hitler y las SS planificaron un asesinato de centenares de adversarios políticos, incluso dentro del mismo Partido Nacional Socialista, estaban encabezados por Röhm. Y después de esa masacre, que duró 3 días, se culpó falsamente a los comunistas, como lo demuestran ahora los historiadores, o sea, fueron los mismos nazis, pero se culpó a los comunistas en ese momento, y eso permitió, esa eliminación o esa purga que hizo Hitler, permitió que tuviera la mayoría en el Parlamento alemán, de manera que se le empezaron a delegar aún más funciones. Y así, el 3 de julio se sanciona la Ley de las Medidas de Legítima Defensa del Estado. Y esa ley lo que decía era que consideraba que todo lo que había pasado en la Noche de los Cuchillos Largos en esos 3 días eran considerados como un acto directo de ejercicio de jurisdicción por parte del Führer. O sea que Hitler ahora ya podía ejercer jurisdicción, podía juzgar y podía condenar a muerte, obviamente.
Aquí voy a citar al profesor Rafecas, que dice que esta es una de las páginas más vergonzosas de la historia del derecho, cuando aparece Carl Smith, que estamos hablando de una persona que tenía gran influencia. Es como que, no sé, en derecho penal como que saliera Roxin escribiendo, legitimando leyes que violan derechos humanos, o Hart, por ejemplo, en materia constitucional, y en este caso apareció Smith y escribió un trabajo que se llamaba El Führer defiende el derecho, que se refirió a estas leyes, y decía: en realidad el acto del Führer correspondió a una jurisdicción auténtica, no está sometido a la justicia, sino que se constituyó en sí misma la más alta justicia. Dentro del espacio total de aquellos 3 días, destacan particularmente las acciones judiciales del Führer, en las que como ley del movimiento castigó la traición de sus subordinados contra él como líder político supremo del movimiento. Posteriormente a eso, otras leyes que son importantes fueron las leyes de Nuremberg, que fueron sancionadas en 1935, que fueron las primeras leyes antijudías que proponían proteger la sangre y el honor alemán. Lo que hacían era consagrar jurídicamente que los judíos alemanes ya no eran ciudadanos de primera categoría, sino que eran ciudadanos de segunda clase, y eliminaba por tanto el principio de igualdad ante la ley. Y esto implicó también la creación de delitos nuevos. Por ejemplo, el matrimonio entre los judíos y los arios se castigaba también con penas de presidio o de prisión. Entre otros, también se eliminó la analogía, o sea, se aplicó la analogía in malam partem, entre otras prácticas. Y estas leyes, si bien no fueron obra intelectual de Carl Smith, él sí apareció defendiéndolas en un trabajo que se llamaba La Constitución de la Libertad, que fue publicado en octubre de 1935, semanas después de que se publicaron las leyes de Nuremberg. Y aquí también cito textual lo que decía, dice: hoy el pueblo alemán vuelve a ser pueblo alemán también en el ámbito del derecho. Tras las leyes del 15 de septiembre, la sangre y el honor alemanes son de nuevo conceptos fundamentales de nuestro derecho. El Estado ahora es un instrumento de las fuerzas de la unidad populares. No son 3 importantes leyes aisladas, sin más, a la altura de otras leyes importantes, sino que ellas abarcan e impregnan todo nuestro derecho. A partir de ellas se determina qué es para nosotros moralidad y orden público, a qué puede llamarse decencia y buenas costumbres. Y ahí decía, son la constitución de la libertad, el núcleo de nuestro derecho alemán actual. Todo lo que hacemos en calidad de juristas alemanes alcanza, gracias a ella, honor y sentido. Y finalmente, como último punto respecto de Carl Smith, podemos señalar otra función que hizo más desde un punto de vista, bueno, también académico, que fue en el Congreso de Juristas para erradicar la influencia judía, que se organizó en 1936. Fue un congreso en el cual Carl Smith apareció como principal expositor y organizador, que se trataba de hablar sobre la judería en la ciencia jurídica alemana, o sea, hablar de qué hacían los judíos en el derecho. Judíos importantes como Hans Kelsen, por ejemplo. ¿Y qué dijo Carl Smith en el discurso inaugural con los estudiantes en la universidad? Decía: aquello que el Führer ha dicho sobre la dialéctica judía, debemos grabarlo en nosotros mismos y en nuestros estudiantes para afrontar el gran peligro, siempre renovado, con enmascaramientos y verborreas, con un antisemitismo intuitivo y con la negación general de algunas manifestaciones judías especialmente molestas y desagradables. No se consigue nada, sino que se requiere de una seguridad basada en conocimientos. Luego se pone a hablar de la batalla ideológica contra los judíos y dice que en esta decisiva batalla ideológica también se encuentra nuestra labor científica. El sentido último y más profundo de tal batalla, y por ello de nuestra labor actual, reside en la siguiente máxima pronunciada por el Führer: mientras me defiendo de los judíos, lucho por la obra de Dios. Eso salió el profesor de Derecho Constitucional hablando en el Congreso como charla inaugural. Después se discutió en ese congreso, por ejemplo, temas respecto a qué pasaba cuando se tenía obligatoriamente que citar autores alemanes. Por ejemplo, citamos a Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho. No se puede citar solamente a Kelsen, sino que hablaban del judío Kelsen. Se tenía que escribir que era una persona judía. Y aquí Carl Smith al final decía que con la simple mención de la palabra judía se produce ya un exorcismo saludable. Esas, entre otras, pero principalmente esas, a mi juicio, son las grandes funciones de legitimación académica que tenía el régimen nazi a través de autores como de la calaña de Carl Smith. Ahora, una vez que terminó la guerra, Carl Smith se
se fue y encontró un asilo en la España franquista, donde siguió publicando y encontró otros discípulos que lo iban a ayudar a exportar ese pensamiento a otras latitudes, sobre todo en la España, como decimos, de Franco, que tuvo gran influencia en las dictaduras de seguridad nacional que pasaron en América Latina. Y para efectos de este trabajo, entrando en América Latina, tenemos que hablar del caso chileno. Como contexto, en Chile, en 1970, se había elegido el primer presidente socialista en la historia de Chile, que fue el presidente Salvador Allende Gossens, que nació en 1908 y murió en 1973, quien lideraba una coalición política que se llamaba la Unidad Popular y llevó a cabo varias medidas que eran tendientes a transformar la sociedad chilena hacia el socialismo bajo el amparo de la Constitución de 1925. Usando el concepto social que tenía de la propiedad la Constitución de 1925, se fueron haciendo leyes que consistían en expropiaciones principalmente, que terminaban en la idea de la nacionalización del cobre, entre otras expropiaciones, sobre todo a empresas. Esto obviamente generó resistencia en los grupos más conservadores y en los políticos también del sector de la derecha y las oligarquías, y consiguieron el apoyo de la CIA, según está documentado, la CIA estadounidense, y en ese contexto planificaron y desataron un golpe de Estado que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 y fue liderado por el general Augusto Pinochet Ugarte, nacido en 1915, fallecido en 2006. Y este golpe de Estado tiene el emblemático caso del bombardeo de La Moneda, donde aparece el video, y que termina con la muerte de Allende y la imposición de la dictadura o el pronunciamiento militar, como también le llaman, que duró 17 años. Ahora, del mismo modo que pasaba en la Alemania nazi, se necesita siempre de un discurso para poder legitimar los nuevos regímenes. Y en este caso, el régimen militar también necesitó de intelectuales que legitimaran su actuar y la imposición de sus políticas públicas y sus políticas económicas. Y en ese contexto, la figura más importante fue Jaime Guzmán Errázuriz, que era un profesor de Derecho Constitucional también, abogado, nacido en 1946, fallecido en 1991. Ahora, a diferencia de Carl Schmitt, la obra intelectual de Jaime Guzmán es mucho más pragmática en cuanto a sus publicaciones. Carl Schmitt tenía varios libros como teóricos, el concepto de la política, la teoría de la Constitución, hablaba sobre la dictadura, entre otras cosas. Sin embargo, Guzmán solamente publicó su memoria de prueba cuando se tituló como abogado, que se llamaba Teoría de la Universidad, donde habla sobre la fundación del movimiento gremial. Pero sí, lo que hizo Jaime Guzmán en ese sentido, bueno, lo otro es que él también falleció cuando estaba haciendo su libro sobre derecho constitucional, que no lo alcanzó a terminar. Lo que sí hizo fue que publicó varios artículos de revistas, artículos en periódicos, sobre todo el periódico El Mercurio, que era importante sobre todo en esa época. Salía a la televisión dando discursos, y también fundó el movimiento gremial universitario, fundó también luego el Partido Unión Demócrata Independiente, que actualmente sigue vigente. Después fue senador, pero principalmente, por lo que es más conocido, es que elaboró la Constitución de 1980, o fue el principal propulsor de la Constitución de 1980. Aquí tenemos que hablar sobre, hablando de que Carl Schmitt era constitucionalista y Jaime Guzmán también, ¿cuál fue la influencia que tenía Jaime Guzmán, que tenía Carl Schmitt sobre Jaime Guzmán? Y en ese concepto nosotros consideramos que se refiere a cuál fue la génesis de la Constitución y el concepto de lo que es el poder constituyente. Ahora, esto también está discutido en el sentido de que, por ejemplo, en los artículos que da la Fundación Jaime Guzmán, que es la fundación que se creó cuando murió Jaime Guzmán, ellos dicen que no había ninguna conexión con Carl Schmitt, que Jaime Guzmán nunca leyó a Carl Schmitt. Que si vamos a la biblioteca de la Fundación Jaime Guzmán no hay libros de Carl Schmitt. Sin embargo, hay otros autores como Renato Crispi, que de hecho es quien sostiene esta teoría, que hizo también investigación y decía que, por ejemplo, había hablado con el profesor José Luis Sea, que era otro profesor de Derecho Constitucional de la universidad, la Pontificia Universidad Católica, y decía que eso no era extraño porque el libro que tenía de la teoría de la Constitución de Carl Schmitt se lo había prestado él, o sea, no lo tenía él, pero sí se lo había prestado el profesor Sea. Y además decían que
No cabe duda que sí leyó a Carl Smith porque si bien no estaba la obra directa o los libros directos de Carl Smith, sí estaban los de todos sus discípulos, como son por ejemplo Sánchez Agesta, Pérez Serrano, Lucas Verdú, Álvaro de Ors, entre otros que eran españoles que seguían a Franco, y también otros incluso argentinos como Vidal Campos, por ejemplo. Entonces, también hay que considerar que Jaime Guzmán era en sus tiempos de juventud, era cercano totalmente al franquismo, en el sentido, hay una carta incluso que le escribe a su mamá desde Portugal, a los 15 años, donde dice que había conocido lo que era la España de Franco, y que Franco era lo mejor, y que él se consideraba franquista. También publica en la revista escolar del Colegio de los Sagrados Corazones, donde estudia, un artículo que se llama Viva Franco, arriba España. O sea, él era franquista en su juventud, luego se fue desligando en cierto sentido, cuando empezó sobre todo la idea de acercarse más al neoliberalismo, a Hayek, entre otras cosas, pero en un principio seguía casi puramente a estos autores. Bueno, y en ese sentido, la obra de teoría de la Constitución de Carl Smith consideramos que lo que más influyó en la idea del poder constituyente en Chile, en Jaime Guzmán. En ese libro, lo que hace Carl Smith es estudiar la evolución del constitucionalismo en Alemania, y justifica cómo surgió la génesis de la Constitución de Weimar en 1918, la Constitución alemana. Sabemos que la primera Constitución de Alemania fue la de la unificación, que fue de 1871, me parece, cuando estaba el Kaiser Guillermo, pero cuando perdieron la Primera Guerra Mundial se creó una nueva constitución para fundar la República de Weimar, que fue en 1918. Y esa es la constitución que después aplicaría Hitler. O sea, usaba Hitler como con los estados de excepción. Entonces, Carl Smith también aparece diciendo cómo el poder constituyente originario perteneció a la asamblea que creó esta nueva constitución. Y dice que hay varias formas de destruir una constitución y de crear una nueva constitución. Hay varias alternativas. La primera era el caso de la Asamblea Nacional, como la de Weimar, que se refiere como al pueblo que genera el poder constituyente originario. El segundo caso es una convención que elabora un proyecto y que después es aprobada por un referéndum, como fue el caso de lo que pasó con la Convención Francesa de 1792, la Constitución Federal de Estados Unidos de 1787, también la propuesta del proyecto de constitución que pasó incluso en Chile, que finalmente fue rechazado este año. Y además Carl Smith agrega una tercera forma de poder constituyente, que es en el caso en que un plebiscito aprueba un proyecto surgido de un modo cualquiera, como son los plebiscitos napoleónicos, que da el ejemplo de 1799, 1802 y 1804. Esta última opción es importante porque esta opción de que un plebiscito aprueba un proyecto que surgió de un modo cualquiera, de una minoría que dice una organización firme, era lo que usaban, por ejemplo, Sánchez Agesta para justificar lo que fue la Constitución de Franco, o las leyes fundamentales de Franco, que también tenían carácter constitucional. Y obviamente también fue lo que se usó en Chile para justificar el poder constituyente originario de la Junta de Gobierno. Ahora, como sabemos, Carl Smith no tuvo que legitimar una constitución nazi formal, porque la cultura de Hitler era que no creían en el derecho, entonces no era necesario, sino que actuaban solamente frente a estados de excepción. Además, para Carl Smith, el protector de la constitución es el soberano, el ejecutivo, no es necesario que, como una formalidad, por así decirlo. Eso es lo que entiendo yo, obviamente. Sin embargo, en el caso chileno era totalmente distinto, porque Chile tenía una tradición constitucional distinta. En Chile ya se habían creado varias constituciones, teníamos una constitución federal, después tuvo la de 1833, la de 1925, la de 1980, son varias. Y además porque la Junta de Gobierno justificaba el golpe de Estado en base a que había una situación de inestabilidad en uso de la Constitución de 1925. O sea, decían que la Constitución de 1925 ya no servía. Y por ello, el día 13 de septiembre del 73, 2 días después de que asume la Junta de Gobierno en el golpe de Estado, le piden al profesor universitario Jaime Guzmán, en ese tiempo que tenía 27 años solamente, que era un abogado constitucionalista, para que encabezara el proyecto de la nueva Constitución. Y eso, a juicio de algunos autores como Renato Christi, dicen que es lo que lo convierte ya en el Kronjurist, por usar el mismo término que Carl Smith, o el jurista más importante del régimen.
Ahora, esta idea de crear una constitución el mismo día del golpe de Estado o 2 días después, implica que la práctica, en términos smithianos, la constitución de 1925 ya estaba destruida, porque el poder constituyente que tenía el pueblo, que venía de la constitución del 25, había sido destruido y había asumido una nueva minoría, había asumido el poder constituyente con una organización firme, y esa minoría habían sido las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos estaban ya asumiendo, decía Jaime Guzmán, el poder constituyente. Y esto lo dice porque Jaime Guzmán reconoce que la Junta Militar asumió la plenitud de todo el poder político de Chile, y se basa en el decreto ley número 1, que fue el primer acto, digamos, legislativo que hizo la Junta de Gobierno, que se llamó el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno, que en el artículo 3 decía que la Junta de Gobierno respetará la Constitución y las leyes, pero en la medida en que la actual situación del país lo permitan, para el mejor cumplimiento de los postulados que ella se propone. Y después también aparece el otro decreto de ley famoso, que es el 128, que es de noviembre del 73, que es aclaratorio e interpretativo del primero que recién señalamos, y dice que la Junta de Gobierno asume el ejercicio de los poderes legislativo y ejecutivo, y aquí le agrega Jaime Guzmán, y en consecuencia del poder constituyente que a ellos corresponde. Aquí queda claro también, en 1975, en una carta que escribió Jaime Guzmán al Mercurio, decía que la Constitución del 25 en esa época ya estaba muerta en la realidad práctica, y lo que es aún más importante, dice Jaime Guzmán, en la mente del pueblo chileno. Se gana pues en realismo si se la sustituye por un conjunto renovado de actas constitucionales, en vez de dejarla vivir para exhibir únicamente los colgajos a que los hechos históricos la han reducido. Ahora, se destruye entonces la Constitución del 25 y se elabora la Constitución de 1920. ¿Qué pasaba? Que evidentemente hubo discusiones acerca de la legitimidad de esa Constitución de 1980, que fue la que hizo Jaime Guzmán. Y aquí nuevamente surge la labor de la legitimación que tienen que hacer los juristas, entre otros obviamente Jaime Guzmán, en una forma que parece o recuerda a los congresos de Berlín de Carl Schmitt, que lo hicieron a través de una carta que publicaron en el diario El Mercurio en agosto de 1980, que se llamaba La Declaración de Profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile respecto de la convocatoria a plebiscito para ratificar la Constitución. Ellos aparecen diciendo que envían una carta diciendo que está cuestionada la legitimidad, pero ellos lo consideran legítima. Y aquí voy a citar una parte textual, dice: en anteriores oportunidades se ha demostrado que la revolución de 11 de septiembre de 1973 fue legítima, por haberse cumplido todos los requisitos del derecho de rebelión, motivo por el cual nos limitaremos al caso de la titularidad del poder constituyente originario en una rebelión legítima. Si la revolución es legítima, el poder constituyente originario para el establecimiento de una nueva institucionalidad reside en quienes encabezan la resolución, o sea, la revolución. En consecuencia, bien pudo la honorable Junta de Gobierno, en cuanto titular del poder constituyente originario, haberse limitado en su ejercicio a los estudios efectuados por la Comisión Constituyente y ella misma, y haber dictado y puesta en vigencia la nueva Constitución sin más trámite. O sea, para los profesores ni siquiera era necesario el plebiscito, porque ellos ya tenían la Junta el poder constituyente originario, solamente bastaba dictar la Constitución y ya. Y además decían que en caso de no haberse aprobado el texto constitucional, no pierde por ello la Junta de Gobierno el poder constituyente originario. Así que, en el ejercicio del cual procederá en lo formal, de modo que más le convenga para dotar al país de una nueva institucionalidad. Esa es más o menos la función de legitimación del régimen en cuanto a la institucionalidad de Jaime Guzmán. Ahora, finalmente, tenemos que hablar con qué pasa con el derecho penal, o cuál es la idea de la función de estos juristas en la legitimación del poder punitivo desmedido. Y para ello tenemos que entender que la obra de estos juristas no era solamente para la institucionalidad, sino también para justificar todas las violaciones a derechos humanos que se produjeron en ambos regímenes, y que son los hechos por los cuales más los recordamos. Ya que, del mismo modo que Carl Schmitt elogiaba todas estas leyes, como las leyes de Nuremberg, los juristas chilenos también tenían que entrar a justificar, de otro modo obviamente, las violaciones de los derechos humanos en Chile. Ahora, bueno, tengo que explicar también qué entendemos nosotros por el poder punitivo. Que cuando quiero decir poder punitivo me refiero a toda coerción que sea estatal,
que no persiga ni una reparación civil, ni sea una coerción directa. La reparación civil se refiere a las indemnizaciones civiles, que todos conocemos, y la coerción directa se refiere a lo que usa el derecho administrativo, para interrumpir, por ejemplo, un proceso que es lesivo que está en curso. Por ejemplo, una persona sale con un cuchillo y persigue a otra, y un policía llega y detiene a la persona con cuchillo. Eso ya no es poder punitivo, sino que eso es derecho administrativo, propiamente tal. Es coacción directa. El poder punitivo es lo que viene después, todo lo que sea el castigo. Y este poder punitivo es el que termina lo que termina, como dice el profesor Zaffaroni, cuando se desmide, cuando no tiene contención, termina en los genocidios por goteo o en las masacres. Porque sabemos que las mayores muertes de la historia y los mayores homicidios los han cometido los mismos estados, no las personas en sí mismas, sino que son los estados en forma organizada, como el caso del genocidio de los nazis. Ahora, el uso de este poder punitivo que existió en Alemania era muy distinto al que existía en Chile. ¿Por qué? Porque en Alemania lo que existió fue una creación masiva de delitos y un poder judicial que cumplía una función administrativa, que no había jueces, no era poder judicial en sí mismo. En cambio en Chile eso no fue así. Además en Alemania también había una tradición anterior respecto a estas ideas, que provenía de las ideas de la criminología positivista, que eran autores que ya en 1900, incluso un poco antes, un poco después, teorizaban y decían que habían personas que por una cuestión biológica estaban predestinadas a ser delincuentes. Se le llamaba el hombre delincuente, o la teoría del hombre delincuente. Primero era porque analizaban los cráneos, después era porque analizaban la morfología. Por ejemplo, una persona que era más delgada tenía una predisposición genética al robo, o sea, él iba a robar aunque no quisiera, y una persona obesa iba a ser estafador. Y entonces la sociedad tenía que utilizar una defensa social, tenía que eliminar el peligro antes incluso de que las personas cometieran los delitos que decían que iban a cometer. Entonces el concepto que usaban es que en base a esta peligrosidad los inocuizaban, por así decirlo, o los neutralizaban. Obviamente, además en Alemania existía, y en toda Europa, había un odio hacia los judíos. Entonces, en base a todos estos prejuicios también, fue fácil como legitimar con estas teorías también el odio que tenía que haber hacia los mismos, porque estaban destinados a cometer delitos y a ser usureros, entre otras cosas. Y además también, no solamente estas teorías desde la criminología, sino que también del derecho penal propiamente tal. Por ejemplo, autores conocidos como Franz von Liszt ya hablaba de la neutralización de ciertos delincuentes que eran irrecuperables, o Carl Winding en 1906 también hablaba de que había que eliminar ciertos tipos de retrasados mentales, ya que eran personas desprovistas de valor vital, entonces no podían controlarse. Y estas teorías tenían asidero y finalmente terminaron en lo que fue la dogmática penal también que existió en el nazismo, o pseudo-dogmática, ya que cuando estaba en el nazismo existió, por ejemplo, la escuela de Kiel, con autores como Dahn o Schaffstein, que eran autores que propagaban una teoría del delito nazi, que en el fondo no decía mucho de teoría en realidad, sino que todo lo que sea contrario al sano sentimiento del pueblo alemán era delito en el fondo. Y luchaban, por así decirlo, ideológicamente con Edmund Mesker, que tenía otra escuela que era una variante del neocantismo más conservadora, que decía que en el fondo cualquier teoría podía, o la teoría de ellos también podía servir para justificar, en ese caso, el derecho penal nazi o el derecho penal en estados liberales también, pues era como las mismas teorías en el fondo. Ahora, en base a eso, era muy distinto el caso alemán, porque en base a todas esas teorías era fácil que una nueva ley sacara un delito que decía que las personas no se podían casar con judíos porque tenían toda esta estructura para legitimarlo como jurídico penalmente. En cambio, en Chile no teníamos esos discursos penales formales legitimantes del aumento del poder punitivo. Si bien, obviamente, se importaron la idea de la criminología positivista, Lombroso, que era el creador de la idea del hombre delincuente, vino a Chile incluso en 1900 y algo, 1907 por ahí,
Y también se importó la idea del causalismo neokantiano de Mesker, que de hecho es la base de muchos libros que usan los tratadistas del derecho penal chileno todavía, hasta el día de hoy. Si bien teníamos esa como influencia, no era como para crear nuevos delitos, sino que lo que existía era lo que se llama un sistema penal subterráneo, como dice también el profesor Zaffaroni. O sea, que existían homicidios, secuestros, violaciones, torturas, pero no formalmente. O sea, se ocultaba estos delitos que se cometían de parte del Estado. Entonces, la labor que tenían los juristas y los tribunales no eran hacer farsas judiciales, sino que era ocultar este ejercicio desmedido, por eso era subterráneo. Y cuando llegaban a descubrirse esos casos, tenían que legitimarlo para que no haya inestabilidad en el régimen. Obviamente esto lo digo sin perjuicio de que también hay leyes que se dictaron en esa época que tienen un carácter igual selectivo, como la ley antiterrorista, por ejemplo, entre otras. Ahora, aquí la labor de los juristas en Chile, sobre todo de Jaime Guzmán, fue justificar la violación de estos derechos humanos, y lo hacía señalando que el costo humano de la acción militar emprendida en 1973 era mucho menor a lo que hubiera pasado si la Unidad Popular hubiese logrado establecer un totalitarismo comunista. Y esta idea también queda plasmada en un discurso que hizo Pinochet en el Cerro Chacarillas en julio de 1977, que fue redactado por Guzmán. Fue una de las últimas obras que hizo Guzmán para la dictadura. Y aquí voy a citar también una parte que dice: nuestra historia y nuestra idiosincrasia se han forjado en el respeto de la dignidad del hombre, dice Jaime Guzmán. Solo una amarga experiencia reciente que estuvo a punto de conducirnos a la guerra civil nos ha hecho comprender que los derechos humanos no pueden sobrevivir en un régimen político y jurídico que abre campo a la agresión ideológica del marxismo-leninismo, hoy al servicio del imperialismo soviético, o a la subversión terrorista, que convierte la convivencia social en una completa anarquía. Entonces, Jaime Guzmán legitimaba esta violación de los derechos humanos en la idea de una especie de guerra civil que existía. Y, de hecho, también la noción que tenía de poder constituyente originario y de todo el poder que tenía la Junta, también legitimaba el actuar de la Junta Militar. O sea, en septiembre de 1974, de hecho, él declaró en una sesión de la Comisión Constituyente que todos los fracasos interiores para destruir a los enemigos políticos se debía a que había un orden institucional que los contrañía. En cambio, la autoridad de la Junta Militar no tenía tales limitaciones porque su poder es absoluto y total. Y aquí también lo cito textual, dice: ya que esta Junta ha asumido el poder total de modo que es solo responsable de sus actos ante Dios y la historia. Ahora, ¿cuál fue la estrategia para fundamentar la violación a derechos humanos de Jaime Guzmán? Lo que hizo fue distinguir tres periodos. El primer periodo dijo que existía violación de derechos humanos con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, o sea, en el gobierno anterior de la Unidad Popular. Y dijo que, en efecto, esas violaciones de derechos humanos, antes del 73, se refieren a una violación de uno de los derechos humanos más básicos, que es el derecho de propiedad. Luego, respecto de los atentados entre 1973 y 1978, dice que hubo una situación objetiva de guerra civil. O sea, sí hubo violaciones de derechos humanos, pero estaban legitimados, ya que nadie puede negar que en 1973 nuestra patria, dice Guzmán, vivía en una situación objetiva de guerra civil, la cual fue arrastrada por el régimen de la Unidad Popular. Entonces, en esos casos estaban legitimados. Y luego hace una distinción de un tercer periodo, que es lo que pasó posteriormente a 1978. ¿Por qué? Porque el 10 de marzo de 1978, de autoría intelectual de Jaime Guzmán, se publicó la Ley de Amnistías, o el Decreto Ley 2191, que declaraba terminada esta guerra civil objetiva, y lo que hacía era borrar todos los delitos cometidos por órganos de seguridad en el periodo de 1973 a 1978, y también eliminó los delitos cometidos por dirigentes condenados en el gobierno de la Unidad Popular, por hechos anteriores a 1973. Entonces dijo que se equiparó la amnistía para ambos bandos. Entonces así se destruye el carácter de la guerra civil. Y por tanto, todas las violaciones de derechos humanos posteriores a 1978, a esta ley de amnistía, ya Jaime Guzmán no las legitima. Y de hecho, en esta época fue cuando consideraba que su labor en la dictadura ya había
ya la había cumplido, y comienza para él el proceso que fue del retorno a la democracia, empieza a fundar los partidos, empieza a fundar la UDI, que ya empieza como en 1981 más o menos en adelante. La dictadura terminó en 1989. Ahora, ¿qué pasó además con el juzgamiento de estas personas? ¿Qué pasó con el juzgamiento de los nazis, entre otros? Respecto a los nazis, cuando se terminó el régimen nazi, después de la guerra, existieron los juicios de Nuremberg, en los cuales, también cuestionada la legitimidad de esos juicios, se juzgó a los criminales de guerra nazi, de hecho hubo condenas a muerte, por ejemplo, y mientras tanto en Chile, cuando terminó la dictadura, la ley de amnistía siguió vigente, lo que hizo que fuera más complejo el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos, sin perjuicio de que se juzgaron casos más relevantes, pero otros, por ejemplo, el mismo general Pinochet nunca fue juzgado. Respecto de los intelectuales, respecto de Carl Schmitt, después del nazismo, Carl Schmitt dijo que cuando fue capturado, dijo que él no, en realidad casi que era nazi por obligación, porque él se consideraba superior a Hitler, y de esa forma logró que fuera absuelto y no fue juzgado y se pudo ir a vivir a la España franquista. Obviamente nunca pudo volver a hacer clases en Alemania, pero sí siguió hasta los 96, 97 años más o menos en España. Y en el caso de Jaime Guzmán, después de la dictadura se mantuvo en la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, de hecho fue senador, fue elegido senador, y falleció porque fue asesinado en 1991. Para finalizar entonces, esta es la idea de la importancia que tienen los juristas en los regímenes totalitarios y autoritarios. O sea, no solamente son los regímenes o los políticos los que violan los derechos humanos, sino que ellos siempre necesitan de un discurso detrás, que es un discurso que hay autores que le proporcionan ese discurso, autores del derecho que le proporcionan ese discurso, y en ese sentido nosotros tenemos que tener conciencia de que cuál es la función o la verdadera función del derecho, si es respetar la vida humana y hacer frente a los abusos de poder, o es simplemente hacer lo que diga el gobierno que está en su momento de facto. Así que más o menos eso sería lo que tenía que exponer. Ojalá no haya sido muy latero, ojalá les haya gustado. Yo creo que más que preguntas, como es un tema más histórico, me gustaría saber como opiniones, sobre todo en otros países, si es que existe este fenómeno de los juristas. ¿Cuáles creen ustedes que es la función que tenemos nosotros? Muchos creo que somos estudiantes de Derecho al menos. ¿Es legitimar los regímenes? ¿O es, no sé, garantizar los derechos de los ciudadanos? Eso más o menos es la idea. Y les doy las gracias por haber escuchado hasta el final y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Felipe, por la exposición, realmente muy amplia. Te agradecemos realmente enormemente. Es un tema realmente muy profundo, con un revisionismo histórico que a veces no es fácil tratar. Así que realmente te agradecemos muchísimo, obviamente, tu investigación y compartirla aquí en la comunidad del Instituto de Estudios Argentinos. Como estaba diciendo Felipe, estaría muy interesante si alguno de los presentes de otro país pueda dar quizás algún testimonio o quizás algún paralelismo con su país, que va a ser seguramente enriquecedor, o si tienen alguna duda o alguna consulta de la exposición de Felipe, este es el momento, podemos dar unos minutitos, quien quiera puede levantar la mano o puede escribirlo directamente al chat y vamos a dar procedimiento a la ronda de preguntas o algún tipo de comentario por parte del público.
Aquí los participantes están dando dos casos en paralelismo. De Ecuador, Rafael Correa se apoyó en un código penal que lo favorecía. Nos dicen aquí Edwin. Y también José David nos está diciendo: en Paraguay los juristas marcaron la historia de cambios. Hoy tenemos una renovación en corte y está más fuerte, que están resolviendo casos políticos de renombre y están más fuertes que nunca. ¿Alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario puede levantar la mano? Le abrimos el micrófono. Eh, Estamos ahí disponibles unos minutos más, un minuto más, para quien quiera animarse a participar o a dar algún tipo de opinión. Aquí Gustavo Flores le hace una pregunta a Felipe. Dice: ¿sabe si en el caso alemán subsisten herencias jurídicas del régimen nazi, como ocurre en el caso chileno, con la constitución vigente y los pilares fundamentales de su modelo político-económico? Bueno, yo podría decir ahí que tenemos varias diferencias, como decía Gustavo, en el caso chileno la constitución sigue vigente, hubo intentos de cambio, pero la constitución sigue siendo la misma, tuvo su reforma, sí, pero en el fondo es la misma estructura. Sin embargo, en Alemania, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, hubo un proceso largo, pero que se efectuó de desnazificación, y eso terminó en que pues, se creó una nueva constitución. Bueno, primero se separaron las dos Alemanias, y luego se crearon las nuevas constituciones también alemanas y la nueva constitución federal. Y también hay que considerar que la actitud que ha tenido Alemania frente al nazismo es distinta a la chilena, porque hay delitos de negacionismo. O sea, en Alemania, como sabemos, es difícil encontrar una herencia propia del nazismo como jurídicamente, porque todos se desligaron del nazismo. Algunos autores, por ejemplo, el mismo Carl Schmitt se desligó un poco, pero por ejemplo otro que fue importante, que era Edmund Mesger, que fue un autor penalista alemán, él tiene una obra como de derecho penal liberal, que era lo que había antes del nazismo. Después, durante el nazismo, empezó a escribir sobre política criminal. De hecho, él fue a visitar a los campos de concentración, a los jerarcas nazis, escribió un libro y le dedicaba libros a los jerarcas. Después, cuando terminó el nazismo, siguió haciendo clases y fue como que eliminó no sé, todas las ediciones de su derecho penal desde 1933 en adelante se eliminaron, y volvió después como de 10 años a hacer su derecho penal basado en el Estado liberal. ¿Por qué? Porque hay una idea contraria totalmente al nazismo, como una especie de un error del pasado. Entonces, de hecho, salir con esvástica en Alemania también es un delito. Algo que no pasa, por ejemplo, no sé, en el resto de Latinoamérica, pero no en Chile. En Chile todavía hay gente que puede salir hablando o reivindicando violaciones de derechos humanos. Hay gente que incluso sale actualmente, hace poco salió diciendo que va amenazando a ciertos políticos de muerte, por ejemplo, y no pasa nada. La cultura que tenemos en ese sentido es muy distinta, así que yo veo difícil. Puede que exista algún resabio, quizás, pero no propiamente nazi, sino como estructural en todo sentido, pero difícil que exista algo como propiamente nazi, o una ley, por ejemplo, que permita hacer diferencias raciales en Alemania actualmente. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Muy bien, perfecto. Sí, realmente muy explicativo, dando justamente comparación de los dos casos donde estuviste dando tu disertación. Realmente creo que fue abarcativa la respuesta. Aquí Fabio Carvalho nos dice: desde Chile, muy buena la ponencia. Quería preguntar cómo se puede compensar
la teoría de la legitimación pasiva de las constituciones por el paso del tiempo con la implementación jurídico-penal de tipo penales, atentatorios con los derechos humanos, o más bien, si es posible entender una legitimación pasiva de la Constitución de 1980, legitimando así los abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen. A ver, yo creo que hay que distinguir entre violaciones de derechos humanos y lo que es la Constitución de 1980, porque hay tendencias que tienden a legitimar, porque también es verdad que si bien la legitimación es dudosa de la Constitución de 1980, igual tuvo sus reformas en el año 2005. Entonces, hay muchos que dicen que la Constitución de 1980 sí es legítima. Entonces, en ese sentido, con el tiempo, fácilmente hay gente que te pueda decir que sí, que con el tiempo se ha validado. De hecho, los profesores constitucionales actuales, por ejemplo, Hernán Molina, que era el con el que estudiamos nosotros en Concepción, también hablaba de que ya esto estaba como zanjado y que no había duda acerca de la legitimidad de la Constitución de 1980, sobre todo en base a las reformas que hubo en el 2005, que igual fueron varias. Bueno, habían, por ejemplo, la Constitución de 1980, artículos que estaban destinados a prohibir, por ejemplo, los comunistas, que se fueron eliminando como para ser un poco más democrática con ciertos parches. En la estructura sigue siendo lo mismo, se basa en los mismos principios, pero sí hay tendencias que dicen que sí, de alguna manera se ha podido ir legitimando. Ahí, más que entrar en eso, depende de cada uno ver qué es lo que considera legítimo o no, de dónde viene la legitimidad. Y por eso es que se provocó todo este proyecto de cambio de la Constitución, con la Convención Constitucional, que al final fue rechazada, pero está todavía esta idea que es algo más bien político en el fondo en este sentido. Ahora, yo sinceramente sí discrepo de que exista una legitimidad de la Constitución de 1980, porque en su origen ya fue antidemocrático, y en ese sentido apoyo yo personalmente, obviamente, los procesos de cambio. Ahora, respecto a las violaciones de derechos humanos, tampoco es que con que legitimemos la Constitución del 80 estemos diciendo que estuvieron bien las violaciones de derechos humanos. Yo en ese caso considero que siempre debemos estar en contra de las violaciones de derechos humanos de parte de los estados. O sea, independiente que a uno le guste o no lo que se haya hecho o políticamente lo que se hizo, uno no puede convalidar también las violaciones a derechos humanos. Eso es algo que es un hecho, que está acreditado y que es algo que no se puede volver a permitir desde cualquier punto de vista. Así que en ese sentido, no, yo creo que no podríamos legitimar la Constitución del 80 y los derechos humanos. Podría gente decirte que sí se legitima la Constitución del 80, pero las violaciones de derechos humanos tienen que ser condenadas siempre. Eso es lo que creo yo. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. ¿Alguien más que quiera participar? Damos un último minuto a la posibilidad de levantar la mano y dar algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario. Bueno, muy bien. Voy a aprovechar, bueno, primero y principal agradecer nuevamente a Felipe por la disertación, por crear este espacio de comunidad en el conversatorio del Instituto de Estudios Argentinos, que justamente es permitido por la participación de Felipe en la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, una maestría realmente interesante para extranjeros no residentes en el país, donde pueden recibir un título de la Universidad de Buenos Aires, con tanto prestigio que significa eso, en un formato intensivo e híbrido. No es requerido estar viviendo aquí en Argentina para tener un título de maestría presencial en la Universidad de Buenos Aires. Existe el formato que paso a comentarles ahora, donde van a tener la posibilidad de poder tener justamente un título de tanta relevancia en un formato muy accesible para extranjeros no residentes en el país. Luego también completado el informe de lo que es esta maestría, le voy a pedir a Felipe que quizás dé algún comentario él como estudiante de lo que es su experiencia y lo que fue durante estos años como estudiante.
Denme un segundito, voy a compartir la pantalla si se ve bien para que tengan los contactos aquí. Muy bien. Igualmente en el chat también pueden acceder a todas las formas de contactarnos. Nosotros somos el Instituto de Estudios Argentinos. Somos que por convenio exclusivo tenemos esta capacidad de realizar la maestría en Derecho Penal, también la maestría en Derecho Administrativo, son las dos ramas del derecho que trabajamos, en un formato intensivo e híbrido para extranjeros no residentes en el país. ¿Qué quiere decir esto? La maestría regular, que uno debería vivir aquí 2 años continuos en la facultad en Buenos Aires, cursando en la Facultad de Derecho, los extranjeros no residentes en el país la pueden desarrollar en 4 encuentros intensivos dictados en los meses de febrero y agosto de cada año. Serían las cursadas en febrero y agosto 2023, primera y segunda cursada, y en febrero y agosto 2024, la tercera y la cuarta cursada. Con 4 encuentros intensivos ya cumplen con toda la carga horaria requerida para realizar la maestría en Derecho Penal. Y el formato de cursada es híbrido. ¿Qué quiere decir? 2 de los cursos van a ser virtuales. Esta nueva normalidad que nos permitió a la Universidad de Buenos Aires abrir las aulas virtuales, da la opción que se puedan desarrollar en febrero 2023 y febrero 2024, o sea, en el primer y en el tercer curso, clases virtuales. Se cursa de lunes a viernes, en horario de tarde-noche, para que no haya dificultad en lo que es quienes trabajan o desarrollan profesionalmente sus actividades por la mañana, tengan la opción de que ya por la tarde-noche se dediquen de manera exclusiva a la maestría. Son clases en vivo, justamente para mantener la calidad de una maestría de la UBA. Se requiere que las clases sean en vivo para que exista esta sincronicidad de conocimientos entre el estudiante y los profesores, entre los catedráticos. Así que son clases en vivo muy valiosas. Ahora vamos a estar escuchando también el testimonio de Felipe en su experiencia. Y luego tienen que cursar 2 veces de manera presencial aquí en Buenos Aires. Esos cursos presenciales se dictan en los meses de agosto 2023 y agosto 2024. Son 2 semanas las que tienen que estar residiendo en Buenos Aires. La cursada es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 20 horas, realmente muy intensiva para aprovechar al máximo esta oportunidad inigualable de que es estar cursando en la Facultad de Derecho una maestría en Derecho Penal. Y son simplemente, como les repito, 4 encuentros que ustedes desarrollan toda la carga horaria. No se evalúa durante esos periodos, al ser tan intensiva la cantidad de conocimientos que adquieren. Se evalúa por medio de trabajos prácticos, los entregan hasta 90 días posteriores al desarrollo de cada curso. Una vez aprobados todos los trabajos prácticos, para ello hay una intranet donde acceden a toda la información bibliográfica de manera gratuita, al contacto con los profesores, para que existe este diálogo que estamos hablando, y donde ustedes entregan los trabajos prácticos, aprueban y ya pueden pasar a los siguientes módulos. Al completar el tercer módulo van a recibir también un título intermedio también de la Universidad de Buenos Aires, que es el de especialista en Derecho Penal. Ambos títulos son homologables en cualquier país de América Latina. Entonces es realmente importante a la hora de evaluar un estudio en el exterior, que los títulos sean homologables en sus países. Tenemos la garantía de lo que es la Universidad de Buenos Aires, que nos avala justamente a dar idea que son títulos validables en cualquier país de América Latina. Si desean mayor información, lo que serían los costos, la forma de pago, sobre los requisitos para la aplicación, cualquier consulta que tengan respecto a este programa de maestría en Derecho Penal, que comenzará el 6 de febrero de 2023, en el primer curso de manera virtual, como les comentaba. Aquí tienen los contactos. Nos pueden escribir al móvil, al WhatsApp. Vamos a estar respondiéndole de inmediato. Pueden escribirnos al mail o en cualquier red social. Nos van a encontrar para que puedan recibir mayor información sobre este programa. Bueno, por último entonces voy a agradecerle a Felipe si puede y desea justamente dar un poco de testimonio de lo que fue su experiencia como cursante de la maestría, para que bueno, quienes están presentes sepan lo que es el programa. Felipe, nuevamente te doy la palabra y agradecimiento una vez más.
Gracias. Bueno, mi experiencia de la maestría ha sido muy buena. Hasta ahora terminé ya los 4 módulos, estoy haciendo la tesis, proceso complejo y largo me parece, pero ha sido muy bueno en el sentido de que yo cuando decidí estudiar una maestría o profundizar conocimiento en el derecho penal, elegí la Universidad de Buenos Aires principalmente porque era latinoamericana y en ese sentido por lo menos en Chile, no sé cómo serán en otras partes, pero está mucho la tendencia de que hay que ir a Europa a profundizarse, a España especialmente. Y en ese contexto, yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos una realidad en derecho que si bien se hereda de lo que es Europa, es distinta a lo que pasa en otras latitudes. No podemos llegar a importar, por ejemplo, teorías de Alemania a Chile como si fueran motores nuevos, sino que se tiene que aplicar a una realidad, a una sociedad distinta. Y en ese contexto, una universidad latinoamericana como fue la Universidad de Buenos Aires es la que yo consideré, además dentro de las mejores ranqueadas, que me ofrecía la oportunidad de poder estudiar otras teorías, otras ideas que provienen también de Latinoamérica y que se aplican a una realidad como es la nuestra. Lo otro que me gustó también fue la idea de que, por lo menos en derecho penal, tuve clases de varias ciencias distintas, no solamente del derecho, tuve filosofía, criminología, temas como sociología, incluso ramos de derecho penitenciario, hasta feminismo, como ideas. Y eso fue muy enriquecedor para conocer también como una versión desde otras ciencias. Y respecto del Instituto de Altos Estudios, la experiencia también fue muy buena, ha sido todo bien organizado, ha sido también grato porque son personas que son accesibles para hacer preguntas, cuando uno necesita algo siempre están disponibles, así que en ese sentido le doy las gracias al instituto, le doy las gracias a la universidad también por poder estar aquí y también por la oportunidad y finalmente obviamente a todas las personas que organizaron y todos y todas quienes pudieron participar y estar escuchándonos todo este rato y por haber asistido y estar hasta el final. Les doy muchas las gracias. Ojalá que les haya gustado, que no se hayan aburrido. Así que eso, reitero, muchas gracias. Muy bien, Felipe. Muchísimas gracias por su testimonio como estudiante, como parte de la comunidad del Instituto de Estudios Argentinos. Y bueno, una vez más, invitamos a todos a que nos busquen en las redes sociales, en los datos que damos en el chat. Van a poder entrar a nuestra página de internet o a cualquier tipo de red social. Van a encontrar un montón de información sobre las actividades que realizamos como comunidad. Les doy también noticia ahora que cada 2 semanas nosotros hacemos este conversatorio con estudiantes de la maestría para que puedan dar a conocer sus investigaciones, sus conocimientos, sus saberes, y también damos espacio a que profesores, profesores de enorme renombre de la maestría, también den espacio a que muestren un poco lo que es la calidad del programa de la maestría en Derecho Penal. Así que les recomiendo estar atentos a nuestras redes sociales o a nuestra página de internet para que puedan tener acceso a estos conversatorios que son realmente muy enriquecedores. Y bueno, les deseo a todos muy buenas noches y muchísimas gracias una vez más por su participación.